¿Qué tal, amigos del streaming? Nos encontramos con el director nacional de la Autoridad de Bosques y Tierra, don Víctor Hugo Áñez, a quien le damos la bienvenida y muy buenos días. Buenos días, Fernando, gracias por la invitación. Don Víctor Hugo, ¿cuál ha sido las debilidades o la fortaleza que ha encontrado en este poco tiempo ya en el periodo de transición que lleva justamente en la ABT? Bueno, encontramos una institución administrativamente muy débil, con demasiada falencia, sin continuidad operativa de sus trabajadores. Lo que menos les preocupó a la anterior administración es asegurar una continuidad laboral de gente con capacidades técnicas. El 2018 perdieron el 60% de su capacidad operativa, dejaron de contratar casi 200 personas. Las cuentas no estaban muy ordenadas, ¿no?, como se debe manejar en el marco de la eficiencia, y una institución que, pese a todos sus elementos normativos y jurídicos que dice que la ABT es una entidad descentralizada con autonomía administrativa y financiera en su calidad de autoridad de bosques y tierra, totalmente centralizada por una decisión del anterior gobierno central, y que en estos momentos ya estamos trabajando y hemos avanzado muchísimo para poder corregir estos errores, para darle primero una continuidad operativa a la institución como debe ser, no dejar sin personal operativa cabalmente en la época de zafra en el sector forestal, y sobre todo porque cuando le das continuidad hay una seguridad laboral y el funcionario también tiene que asumir con total responsabilidad lo que realiza, y estamos trabajando en conseguir la descentralización plena en la parte administrativa y financiera como debe tener la ABT, para que sus procesos de operación y manejo y administración no sean lentos ni burocráticos, como se hace cuando se depende plenamente del nivel central del Estado, ¿no? Don Víctor Hugo, el tema que señalaban los sectores productivos justamente de esta cadena era el tema de la traba en la parte normativa. Entiendo que ayer se ha aprobado una nueva directriz. ¿Qué supone esta nueva reglamentación? En el contexto de las trabas administrativas, nosotros acabamos de terminar en coordinación con el IBIP, tenemos un convenio con el Instituto Boliviano Forestal, un proyecto para saneamiento normativo. Tenemos 7.500 directrices que se sobreponen unas con otras y que inclusive violan el espíritu de la ley 1700 que sigue vigente, y todo lo que se refiere a los principios del sector forestal o agropecuario o agrario que ahora maneja la ABT, que es una fusión de dos superintendencias, de la Superintendencia Forestal y de la Superintendencia Agraria. La norma que hemos emitido ayer, esa resolución administrativa, tiene que ver con darle una prioridad al sector nacional, a la industria nacional, darle una protección a todo ese sector maderero que se ha visto durante los últimos 14 años asfixiado por una serie de normativas, de instrumentos y sobre todo de conductas y actos que tendían a ahogarlos, a someterlos, y han hecho que pierdan bastante capital productivo, en más del 50% de su capital que tenían, y de las mismas empresas que han ido desapareciendo. La norma de ayer tiene que ver con generar condiciones y equilibrio para que haya una competencia sana entre el producto nacional y el producto que viene de afuera, porque al final y al cabo nosotros con esta norma estamos protegiendo el trabajo de manera directa de 90.000 familias que tienen que ver con el sector forestal y 180.000 familias de manera indirecta. Esto va a fortalecer este sector, que es uno de los pilares fundamentales que nos propusimos cuando asumimos la dirección ejecutiva de la ABT, de comenzar por la reactivación forestal de este sector, muy venido a menos económicamente por el actuar del anterior gobierno, de trabajar en el tema de las plantaciones o de reactivar el tema de la reforestación a nivel nacional, con énfasis en la chiquitanía por lo que había sucedido durante el año pasado con el desastre. Y el tercero, tener que trabajar en una eficiencia administrativa que nos permita tener una ABT que sea transparente, eficiente y eficaz, como debe ser toda administración pública al servicio de los usuarios y de los ciudadanos, ¿no? Por eso es que es fundamental la norma, para proteger a los micros, pequeños productores y para proteger a una cantidad inmensa de familias, que lo estamos haciendo a través de esta resolución, y además porque estamos generando competitividad en un escenario real y que le pueda beneficiar y tenga las mismas condiciones el producto nacional que un producto importado de afuera. Usted lleva ya casi 3 meses en el cargo.
Pero ¿cuáles son los lineamientos que se van a seguir justamente para dar mayor impulso a ese sector deprimido en el tema de su economía? A través de políticas públicas, ¿qué es lo que se va a buscar justamente en este sector? Bueno, primeramente hemos trabajado en el saneamiento normativo, que eso tiene dos fases. Lo primero era de poder identificar dónde estaban las trabas burocráticas que fueron ahogando al sector. A partir de ahí, a nuestro equipo hemos creado una unidad de desarrollo normativo que no tenía la ABT, que se va a encargar de hacer este saneamiento de normas para volver normas ágiles. Eso no quiere decir que vamos a perder la característica de fiscalización y control, pero sí tenemos que permitirle a nuestros usuarios forestales que puedan desarrollar sus trámites de manera ágiles, transparentes y con resultados óptimos para ellos, porque en función de eso también medimos la eficiencia de la oficina. Segundo, hemos atacado algunos sectores burocráticos específicamente. Un ejemplo, suscribimos un convenio con la Cámara Forestal de Bolivia y hemos abierto una oficina única de exportación en instalaciones de la Cámara, donde también participa el SENASAC. ¿Qué significa esto? Que los trámites que antes duraban entre 7 y 14 días para que un productor, para que un empresario boliviano que invierte en Bolivia, que genera empleo, y que muchas veces podía perder contratos porque no tenía la confianza de que iba a cumplir con los plazos, puede ahora en el transcurso del día poder hacer su trámite y sacar su permiso de exportación. Por eso suscribimos con la Cámara y con SENASAC este convenio. Hay una oficina permanente, se emiten los CEFOS ahí y eso nos permite a nosotros controlar de mejor manera las exportaciones y mejorar el flujo de las mismas. Tiene que haber una alianza con los sectores para poder brindarles un beneficio también y para poder darles las bondades de la administración pública, no para sobrecargar la burocracia, no para coartarles sus facilidades de poder desenvolver su trabajo, sino todo al contrario. Las administraciones públicas y los servidores públicos estamos para facilitarle la vida a los sectores, a los ciudadanos, en el marco y cumplimiento de la ley. Mientras se cumplan las normas, nuestra misión fundamental es estar al servicio de nuestros ciudadanos. Otro tema que va a facilitar la reactivación del sector forestal es lo que acabamos de hacer el día de ayer, que habíamos sostenido muchas reuniones con los sectores de la Confederación de Carpinteros de Bolivia, micro, pequeños productores, los ebanistas, los trabajadores artesanos de la madera. Dos elementos básicos que les afectaba a ellos. Una importación que hacía una competencia en un mercado desleal de los productos que venían de afuera, que habían originado que se cierren aproximadamente 4.500 unidades productivas. Quiere decir que 4.500 familias, ¿no? En un efecto multiplicador, 20.000 personas sin una fuente de ingresos de recursos propios. Segundo, que también hace que el precio de la madera en el mercado interno tenga un costo muy bajo y eso también tiene un efecto colateral, que al tener un precio de mercado muy bajo en lo interno, hace que se promueva el tráfico ilegal de madera porque ahí los precios tienen otras condiciones como todo lo ilegal o lo ilícito. Con esto nosotros aseguramos de que 90.000 familias bolivianas puedan tener su fuente de ingresos asegurada. Segundo, que puedan tener un mercado competitivo en igualdad de condiciones con los productos importados. Estamos apostando por el producto boliviano, protegiendo a la empresa boliviana que genera fuentes de empleo. Vamos a asegurar de que haya un mejor precio de la madera para poder competir en el mercado nacional. Y al existir un mejor precio en el mercado internacional, todas estas personas que trabajan en el sector forestal, que en alguna vez por estos precios bajos se vieron tentados a irse al lado equivocado, que es el lado de lo ilícito, pues ya no van a tener esa necesidad ni esa tentación porque van a tener precios que le aseguren un mínimo de ganancia para subsistencia, porque no nos olvidemos que en este sector forestal tenemos muchas familias campesinas, hermanos indígenas, que se dedican a la actividad forestal como un mecanismo de subsistencia para él y para su familia. Entonces quiere decir que estamos pensando en la gente, en la mayoría de la población. Esas son las instrucciones que nosotros hemos recibido de la Presidenta Yanine Áñez, de nuestro Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y esos son los pilares fundamentales sobre los que estamos trabajando. Y pensamos todas estas medidas, como las oficinas únicas de exportación, también poder replicarlas en otros escenarios o en otros lugares que también tienen la capacidad, como Santa Cruz en materia forestal,
o tienen esa fortaleza de que puedan exportar. Estamos hablando de que podemos abrir en un futuro muy cercano oficinas únicas de exportación en Riberalta, que es la capital de la Amazonía, y también en Pando, donde hay esa capacidad para poder exportar sin necesidad de tener que centralizar los trámites y poder darle viabilidad a los emprendimientos forestales para que este sector se vaya reactivando. Y hay otra serie de medidas que intervienen otros ministerios, como el Ministerio de Economía o el Ministerio de Desarrollo Productivo, que también la estamos trabajando de manera transversal para poder recuperar la economía nacional, pero sobre todo para poder fortalecer la economía de los bolivianos, que tanta falta nos hace. Don Víctor Hugo, el año pasado, bueno, los últimos meses, se vivió un episodio en la Chiquitania justamente con el tema de los incendios. ¿Cómo se está analizando este tema desde el ABT? ¿Se puso en vigencia una pausa ecológica? ¿Cómo se viene, cuál es el tratamiento que se viene dando a esta problemática? Dos factores fundamentales. Hay que identificar, y creo que aquí el gobierno nacional ha dado señales claras y contundentes de que vamos a ir por un buen camino. Primero, que esto es una tarea coordinada entre el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a través del INRA, ¿no?, y del Ministerio de Medio Ambiente y Agua a través de la ABT. ¿Qué quiere decir? Que en la medida que vayan saliendo los resultados de las auditorías que están haciendo a los asentamientos en el sector de la Chiquitanía de parte del Ministerio de la doctora Eliane Capobianco, nos va a permitir a nosotros controlar de mejor manera los permisos que se daban para poder hacer trabajo o desarrollar trabajos forestales, pero en este caso agrícola, ¿no?, que era lo que hacían los asentamientos. Entonces hay que atacar el problema de raíz. No solamente ver como si la mano humana, que sí tuvo demasiada incidencia, fue y prendió fuego de una manera irresponsable, sin prever las condiciones extremas del clima. Nosotros hemos trabajado a través del Ministerio de manera conjunta, todavía estaba Eliane, de directora departamental del INRA, en un proyecto de norma que nos permita regular cabalmente este tema de los nuevos asentamientos para que hagan su trabajo en materia agrícola, ¿no?, o los PDM 20. En este momento tenemos entendido que el gabinete de la Presidenta está evaluando esa norma técnica y que va a permitir por lo menos subsanar de manera inmediata esta problemática que estamos teniendo. Lo segundo es que estamos evaluando constantemente todos los instrumentos de gestión que ingresan a la ABT para que cumplan con los requisitos mínimos técnicos para poder concederle los derechos agrícolas o forestales, porque eso es lo que concedemos nosotros, un derecho para trabajar sobre la tierra o sobre los bosques. Y en eso la gente tiene un lineamiento muy claro, muy firme de parte de esta dirección ejecutiva. La norma se tiene que cumplir, sin ningún tipo de excepcionalidad. Y aquí viene una reflexión, quiere decir, esta reflexión tiene que ver que debemos dotar o conceder derechos para trabajar la tierra o los bosques sobre tierras que tengan y que cumplan con esa vocación productiva, que es lo que no ha sucedido en mucha parte de la Chiquitanía, porque eran tierras permanentes, de producción forestal permanente, y que al darle el asentamiento a esta gente, los nuevos hermanos bolivianos, pensaron que era 100% para desarrollar agricultura y han limpiado los bosques o han limpiado unas zonas extensas en el territorio nacional, y ya vimos las consecuencias. Como no son aptas para ese tema y como no saben controlar el manejo de hacer los chaqueos en las épocas adecuadas, vimos cabalmente el desastre que tuvimos que lamentar en el departamento de Santa Cruz, que al final es un desastre nacional y podríamos decir que es un desastre internacional, porque este bosque, como toda la zona boscosa de Bolivia, que es aproximadamente el 48% de su territorio, brinda oxígeno, equilibra el tema de las lluvias, protege los ecosistemas y de cierta manera todavía somos un respaldo y un escudo para todo esto del cambio climático que se nos viene a pasos agigantados por lo que se han hecho en otras partes del mundo y que no podemos permitir en Bolivia que nos suceda lo mismo. Finalmente, para concluir, don Víctor Hugo, ¿qué debiera esperar los actores de la cadena productiva forestal justamente en este periodo de transición que probablemente sea hasta agosto? Bueno, nosotros hemos mandado un mensaje muy claro para todos los usuarios del actor forestal. La ABT va a estar al servicio de los ciudadanos, va a ser una administración amigable con el sector forestal, con todos los usuarios, con los hermanos indígenas y campesinos, todo el momento que nosotros nos enmarquemos en la ley. Todos los esfuerzos que le estamos mostrando son señales muy claras de que nosotros creemos que hay que reactivar el sector forestal
en la manera de la legalidad, porque protegen nuestros bosques cuando se hace una buena práctica forestal o se hace un buen trabajo de la ley de nuestros bosques. ¿Por qué? Porque es amigable con el medio ambiente, protege nuestros ecosistemas, porque hay un buen aprovechamiento que asegura que en futuras generaciones más adelante, primero, gocen de nuestros bosques, conozcan y también puedan hacer un aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Entonces, eso es lo que se viene. Nosotros vamos a seguir trabajando en la reactivación, vamos a trabajar muchísimo en recuperar las zonas de buenos usos forestales, estamos trabajando técnicamente en el tema de las ASL, vamos a trabajar en el tema de la reforestación nacional de todos los parques que han sido perjudicados en todos los departamentos, en Tarija, en Cochabamba, en Santa Cruz, en el Beni, como un segundo pilar fundamental, y vamos a trabajar en que sigamos teniendo una administración del ABT transparente, eficiente, a servicio del ciudadano, pero en el marco de la ley. El otro mensaje es muy claro y ha sido muy nítido. Todos los que estén fuera de la ley, que estén fuera de la norma, van a tener una ABT que va a tener una mano firme para castigarlos, una mano firme para perseguir judicialmente cuando corresponda y sobre todo mucha firmeza para luchar contra el tráfico ilegal de madera que tala indiscriminadamente nuestros bosques y de cierta manera eso nos roba el futuro de nuestras próximas generaciones y no podemos permitirlo por un tema de responsabilidad y porque además es una línea del gobierno de nuestra presidenta Yanine Áñez. Muchas gracias, Víctor Hugo. Amigos del Streamy, hemos estado con don Víctor Hugo, director ejecutivo de la ABT. Será hasta un próximo encuentro. 67 años con Bolivia. Grupo El Deber.